Yo voy a titular el mensaje de esta tarde, queriendo morir como los rectos, pero muriendo como los impíos. ¿De dónde nace este pensamiento? De esta parte de este texto: muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Las palabras de este hombre revelan el anhelo del corazón de cada uno de nosotros, los seres humanos. Creo que hay un anhelo común en cada uno de nosotros, el anhelo de morir en paz, el anhelo de tener una muerte tranquila, una muerte, hermanos, llena de felicidad, de tranquilidad, de esperanza, una muerte donde no se prolongue el dolor, una muerte donde no se prolongue el sufrimiento. Cuando mi papá, antes de morir, el Señor muchas veces me lo mostraba en sueño, y muchas veces en sueño yo miraba la muerte de mi padre, y algunas veces hasta desperté llorando antes de que mi papá se muriera, en esos sueños donde el Señor me mostraba, me preparaba de que iba a morir mi papá. Y yo siempre le decía al Señor: Señor, que tenga una muerte tranquila, que no se prolongue su dolor o el sufrimiento de él en su cama. Y efectivamente mi papá murió de una manera muy tranquila, de una manera rápida también. Y este hombre, hermanos, estaba deseando morir como los rectos. En un lenguaje sencillo, este hombre estaba diciendo: yo quisiera morir como los rectos, muera yo. Esas palabras tenemos que entenderlas: tenga yo la muerte de los rectos. ¿Cómo quisiera morir como los rectos? Este hombre tenía el conocimiento, el entendimiento que los rectos tienen una muerte muy especial, que hay una muerte especial para los rectos, que los rectos, dicho de otra manera, tienen una muerte diferente a los impíos. Y este hombre que expresó el deseo de morir como los rectos se llamó Balaam. Balaam. Este era el nombre de este personaje. Ahora, ¿quién era Balaam? Voy a detenerme a examinar la vida de este hombre llamado Balaam. Balaam era un personaje antiguo con grandes habilidades espirituales y tenía el conocimiento verdadero de Dios. Mire lo que estoy diciendo. Era un hombre con grandes habilidades espirituales y tenía el conocimiento del Dios verdadero. No era judío, no era israelita, era un hombre gentil, era de los pueblos cananeos, pero él conoció al Dios verdadero. Y no solamente conoció al Dios verdadero, sino que tenía la capacidad espiritual y la habilidad espiritual de hablar con Dios y de oír con claridad la voz de Dios. Y al conocer al Dios verdadero de Israel, él sabía que el Dios de Israel, el Dios verdadero, había dado promesas para los rectos, aún cuando llegara la muerte. Hay un texto ahí en el capítulo anterior, quiero regresarme al capítulo 22, ir al capítulo 22, versículo 5, y mire cómo se expresa Balaam, el conocimiento que tenía Balaam de Dios. 22:5, números 22:5, por favor. Mire cómo dice: por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor. Balaam fue el que dijo esas palabras: muera yo la muerte de los rectos. En Petor,
que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ahora en el versículo 18, mire lo que dice Balaam, de ese mismo capítulo, verso 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Yahvé, mi Dios. Oiga, es impresionante la fe de Balaam. Me impresiona la convicción, la revelación, el entendimiento, el conocimiento que tenía este varón acerca del Dios de Israel. ¿Y saben por qué me impresiona? Porque no era de las tribus de Israel. Era un personaje gentil. No era judío, no era hebreo, no era israelita, mas sin embargo tenía la verdadera fe, el conocimiento del Dios verdadero, y estas palabras revelan que Balaam sí tenía comunión espiritual con Dios, porque dijo: la palabra de Yahvé, mi Dios. O sea que el Dios de Israel, al que llamamos Yahvé, o que se traduce Jehová, hermanos, era muy conocido. Ese Dios era conocido para Balaam. Algo más que quiero detallar acerca de este varón, como primer punto, este punto de partida número 1, Balaam se le consideraba como un profeta. Fue considerado como un profeta. En el tiempo que vivió Balaam, lo consideraron un vidente, un profeta, un vidente. Ahora, dicho sea de paso, voy a definir bíblicamente lo que es un profeta, porque Balaam era un profeta. Para mí es importante definir esto, el término profeta, porque hoy a cualquier mono se le llama profeta. Amén. A cualquier charlatán se le llama profeta. Y bíblicamente un profeta, porque a Balaam, hermanos, se le consideró profeta. Y un profeta, escuche por favor, bíblicamente un profeta es aquel que conoce personalmente a Dios. Y Balaam conocía personalmente a Dios. Lo expresó cuando dijo: la palabra de Yahvé, mi Dios. O sea que Balaam era un profeta. Además, un profeta, aparte de tener un conocimiento verdadero de Dios, un profeta es aquel que habla con Dios, aquel que tiene la capacidad espiritual de hablar personalmente con Dios. Otra característica de un profeta es aquel que tiene revelación espiritual de la voluntad de Dios, puede discernir espiritualmente la voluntad de Dios. Ese es un profeta. Aquel que conoce a Dios de manera personal. Aquel, hermanos, que habla personalmente con Dios. Aquel que conoce por revelación espiritual la voluntad de Dios. Y la última característica de un profeta es aquel que comunica la voluntad revelada de Dios al pueblo. Ese es un profeta. Amén. Aquel que conoce personalmente a Dios, habla personalmente con Dios, puede entender la revelación espiritual de Dios y la comunica al pueblo. Ese es un profeta, hermanos.
No necesariamente tiene que venir haciendo señales, maravillas y prodigios. No necesariamente tiene que venir haciendo milagros y cuanto show, cuanto espectáculo o alguna manifestación. No, un profeta es aquel hombre que conoce al Dios verdadero, habla con Dios, entiende la voluntad de Dios, discierne la voluntad de Dios y la comunica al pueblo, la transmite al pueblo. Amén. Por ejemplo, yo estoy aquí hablándole a usted, revelándole la voluntad de Dios en estricto apego a la palabra. Estoy profetizando, estoy revelando la voluntad de Dios, le estoy hablando de parte de Dios. Ese es el ejercicio, hermanos, profético, revelar la voluntad de Dios. Y Balaam era un hombre que habló de parte de Dios, conoció a Dios, hablaba con Dios, tuvo por revelación la palabra de Dios. Vamos a mirar algunos textos que confirman esta capacidad espiritual de Balaam. Números 23 del 7 al 13. 23, mire. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram, es 22, estamos en el capítulo 22, versículo 7. Ok, perfecto, esa es la cita correcta. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con dádivas de adivinación en su mano. Mire la oferta que le llevaron a Balaam, al hombre que conocía al Dios verdadero, al hombre que hablaba con Dios, al que era considerado profeta, al hombre de ojos abiertos, el hombre de espíritu profundo, el hombre de un espíritu agudo y fino para oír y discernir la palabra de Dios. Mire, dice que llegaron los ancianos de Moab, los ancianos de Madián con regalos de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Hasta el versículo 13 vamos a leer leyendo, versículo 8. Y les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Yahvé me hablare. Oiga, qué impresionante este Balaam. Mire qué habilidad tenía. Tenía la habilidad de oír con claridad la voz de Dios. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Primer error: no tuvo por qué haberlos aceptado en la casa. No tuvo por qué haberles dado esperanza de ayudarlos, porque estos ancianos venían con el propósito de que el profeta maldijera al pueblo de Dios. Ahí comenzó la desgracia de Balaam, un hombre con una tremenda habilidad espiritual. Hermanos, le llegaron al precio y su corazón se llenó de avaricia. Versículo 9. Y mire, aún, hermanos, dándole lugar a la avaricia, este profeta, aún así, Dios seguía hablándole. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? ¿A poco no es impresionante, hermanos, la manera de cómo Dios se comunicaba con Balaam? Oiga, hablaba con él de una manera personal. Era un profeta. Versículo 11, el 10. Y Balaam respondió a Dios. ¿Qué diálogo entre Dios y aquel hombre? Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, en el 11: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él
y echarlo. Mire lo que venían a pedir a los visitantes de Moab. ¿Qué le venían a pedir al profeta? Que fuera a maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos. Lo que Dios le respondió a Balaam: Balaam, no te metas en el asunto. Balaam, no les hagas caso. Balaam, no estoy de acuerdo con lo que te están pidiendo. No vayas con ellos, no maldigas al pueblo, porque es bendito, porque bendito es. Principio número 1 que te va a ayudar. Cuando la bendición de Dios está sobre nuestra vida, no hay diablo, ni brujo, ni hechicero que pueda maldecirnos. ¿No te gozas por ello? Oiga, que te venga a romper huevos ahí enfrente de la entrada de la casa, que no te importe eso, que no te quite el sueño. Lo que es bendito, no hay diablo que pueda maldecirlo. Dios le estaba diciendo al profeta: no vas a poder maldecirlo, porque ese pueblo es bendito, lo he bendecido y no hay maldición que pueda tocarla. No vayas con ellos, no va a funcionar la maldición. Versículo 13. Y así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Yahvé no me deja ir con vosotros. Bueno, hasta ahí estaba bien. Hasta ahí todo iba muy bien. Lo que quiero resaltar de lo que les acabo de leer fue que Balaam tenía un conocimiento muy alto de Dios. Balaam tenía la capacidad de discernir con claridad la voz de Dios. Invocó a Dios. Dios le contestó y le reveló su voluntad para él, para su ministerio, para el pueblo de Israel, hermanos, y le dijo que no fuera. Vamos a leer ahora Números 24:3. Y quiero señalar, resaltando la habilidad profética que tenía Balaam, hermanos. Qué hombre, que tenía un espíritu muy fino para discernir la voz de Dios. Es que se requiere tener finura de espíritu, agudeza de espíritu para poder discernir la voz de Dios, hermanos. Aún para discernir la voz de Dios por medio de la palabra se requiere que tengamos un espíritu muy agudo, muy fino. Y Balaam era un hombre con un espíritu muy profundo. Mire, hablando Balaam acerca de sí mismo, él dijo: entonces tomó su parábola y dijo: Balaam, hijo de Beor, y dijo: el varón de ojos abiertos. Balaam era un hombre de ojos abiertos. Y no está hablando de estos ojos, está hablando de los ojos espirituales. Tenía la capacidad de ver en la dimensión espiritual cosas que otros no podían mirar. Esto se confirma también en el mismo capítulo, versículo 16. Versículo 16 de ese mismo capítulo. Dijo el que oyó los dichos de Yahvé. ¿Quién era el que había oído los dichos de Yahvé? Balaam, el que sabe la ciencia del Altísimo. ¿Qué conocimiento tenía Balaam? Un conocimiento muy profundo de Dios, hermanos. Era un profeta. Originalmente era un profeta. Amén. El que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, tenía una capacidad espiritual sorprendente. Era un vidente, podía ver realidades espirituales que otros no miraban, podía entender realidades espirituales que otros no comprendían. Es más, el apóstol Pedro le llamó profeta. Segunda de Pedro, hermanos, versículo 16. Vamos a buscar el capítulo. Apunté el versículo, pero no el capítulo. A ver, ayúdame por favor. Es en segunda de Pedro. Habló
acerca de Balaam y mire cómo le llamó. 2:16. Quiero ver solamente el 16. Segunda de Pedro. Bueno, del 15 vamos a leer. 15 y 16. Hablando de Balaam, aquí el apóstol Pedro está hablando de la desgracia de Balaam. Mire hasta dónde llegó Balaam. Han dejado el camino recto. Balaam estaba en el camino recto. Balaam conocía verdaderamente a Dios. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Balaam se extravió de la revelación de Dios. Balaam se perdió del conocimiento verdadero de Dios. Qué bonito, hermanos, es tener esa capacidad espiritual de discernir espiritualmente las cosas. Pero qué peligroso, porque más fácil se puede extraviar uno. Más fácil se puede perder si uno no logra discernir correctamente las cosas. Es peligroso. Amén. Siguiendo el camino de Balaam, hijo de Peor, el cual amó el premio de la maldad. He ahí el pecado de Balaam. Amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, porque jugó, traficó con lo santo, con lo divino, con lo sagrado. Eso es iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura ¿de quién? ¿Quién era Balaam? Era un profeta. Tenía habilidades proféticas. Tenía una conciencia espiritual muy fina, muy aguda. Ahora vamos a regresarnos, hermanos, al número 22:18. Al principio, cuando Balaam caminó rectamente, llegó un momento en la vida de Balaam, hermanos, que él se perdió, pero tuvo la oportunidad de caminar con Dios como ordenadamente se tiene que caminar. Le voy a señalar en este texto otra frase de Balaam. La frase de Balaam cuando él dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Yahvé mi Dios. Ahí estaba todo bien. Ahí Balaam estaba obedeciendo todavía a Dios. Y estando en esa condición espiritual, antes de que se perdiera, antes de que torciera su camino espiritual, antes de que apostatara de la fe, porque Balaam apostató de la fe, cuando él todavía estaba, hermanos, en la verdad, en la voluntad de Dios, Balaam fue cuando dijo: muera yo la muerte de los rectos. ¿Cuál era el deseo que tenía Balaam en su corazón? Como creyente, como profeta, como vidente, Balaam deseaba morir como mueren los rectos. Pero la historia registra que Balaam murió como un impío, siendo un hombre espiritual con capacidades extraordinarias en la vida espiritual, siendo un hombre con una mente muy aguda en la revelación del Espíritu, trágicamente murió como un impío. Quiso morir como mueren los rectos, pero su corazón se llenó de pecado y de maldad y al final terminó muriendo como un impío. Nosotros ahora tenemos la oportunidad, si queremos, de morir como los rectos, una muerte de honra, una muerte de gloria, una muerte de paz, una muerte de descanso, de tranquilidad, de esperanza. Pero si no cuidamos nuestro corazón, podemos terminar muriendo como mueren los impíos. Ese es el mensaje de esta tarde.
mostrarte el contraste, la diferencia, cómo mueren los rectos y cómo mueren los impíos. El deseo de Balaam revela el deseo que tengo yo. A mí no me gustaría morir como un impío. A mí me gustaría morir como mueren los rectos. A mí me gustaría morir como murieron los siervos de Dios de la antigüedad. Recuerdo, hermano, la muerte de Jacob. Dice la palabra al final del capítulo de Génesis, que después que Jacob terminó de profetizar y bendecir a sus 12 hijos, dice que Jacob se encogió en la cama y murió. Mire, Jacob tuvo la oportunidad hasta de acomodarse para morir. ¿Cómo murieron los hombres de la antigüedad, los siervos de Dios? Murieron tranquilos. Amén. Hay promesas hasta la manera de cómo mueren los rectos. Balaam quería morir como un hombre recto, pero terminó muriendo como un impío. Yo te pregunto en esta tarde, tú como hijo de Dios, como siervo de Dios, como sierva de Dios, ¿cómo te gustaría morir? ¿Como mueren los rectos o como mueren los impíos? En Balaam tenemos una gran enseñanza. Un hombre con una capacidad espiritual tan tremenda, impresionante, conociendo al Dios verdadero. Él deseaba morir como los rectos y terminó muriendo como un impío. Ahora, ¿cómo mueren los rectos? Bíblicamente, ¿cómo mueren los rectos? Vamos a regresarnos al texto base, Números 23:10. Y después te voy a mostrar con un solo texto cómo mueren los rectos. La promesa de muerte para los rectos. Mire, ¿qué quería Balaam? Muera yo la muerte de los rectos. Ahora, bíblicamente, ¿cómo mueren los rectos? Un texto nos va a responder. Isaías 57, 1 y 2. Mira la promesa de muerte para los rectos. Lo que Dios ha prometido, la muerte que ha prometido para los rectos. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, la muerte del recto tiene un propósito grande. Cuando una persona justa muere, cuando un recto muere, el propósito de Dios es quitarlo para que no siga sufriendo. Por eso dice, es quitado delante de la aflicción. Ahora el versículo 2, mire lo que dice. Hablando de la muerte de los rectos. Cuando los rectos mueren, en la muerte de los rectos dice que entran en la paz. Mire la promesa para la muerte de los rectos. Mientras el impío muere para condenación, mientras el impío al morir se prolongará por toda la eternidad su sufrimiento, cuando el justo muere, cuando el recto muere, ¿a dónde entra? A la paz. Y descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Para el recto, la muerte es descanso. Para el recto, la muerte es una puerta que le abre a la paz eterna. Esta era la clase de muerte que quería Balaam. Muera yo como los rectos. En otras palabras, Balaam estaba diciendo, me gustaría morir, y al morir me gustaría morir en paz. Me gustaría entrar a la paz eterna cuando muera. Me gustaría entrar al descanso eterno cuando yo muera. Esta es la manera bíblica, la promesa de Dios para la muerte de los rectos. Paz
y descanso por toda la eternidad. Esta es la clase de muerte que yo deseo, mis hermanos. Esta es la clase de muerte que tú debes de desear. Esta promesa de muerte es para los rectos. Paz y descanso, dos cosas sobresalen: paz y descanso. Pero en Balaam no se cumplió, porque Balaam murió como un impío. Número 3, Balaam representa, mira lo que representa Balaam. Era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que hablaba con Dios, era un hombre que escuchaba con claridad la voz de Dios, era un hombre con la capacidad de discernir espiritualmente la voz de Dios. Entonces, espiritualmente, ¿a quién representa Balaam? Balaam no era un incrédulo, Balaam no era un ignorante, Balaam era una persona que tenía comunión espiritual con Dios. Él dijo: Yahvé mi Dios. Él dijo: voy a oír, voy a esperar lo que Dios me diga. Balaam conocía la voluntad de Dios. Entonces, espiritualmente, ¿a quién representa Balaam? Balaam representa a los cristianos. Balaam representa a los creyentes. Balaam te representa a ti. Balaam me puede representar a mí. Balaam nos representa a cada uno de nosotros, aquellos que conocemos de verdad a Dios, aquellos que le servimos a Dios, aquellos que tenemos la capacidad de hablar, de tener comunión espiritual con Dios. Balaam representa al creyente, pero sobre todo representa aquel creyente que conoce al Dios verdadero, pero que vive como un impío, que vive como mundano, que vive como un pagano, que vive sin temor de Dios. Balaam conocía a Dios, pero tenía un corazón malo. Tenía un corazón malo. Estaba queriendo ir con los ancianos de Moab. Y les dio chance que se quedaran en su casa, esperando a ver si Dios le decía: toma los regalos y ve con ellos. Y acuérdense que los regalos eran regalos de adivinación. Balaam rebajó el ministerio profético, hermanos, hasta la adivinación. Se rebajó muy poco. Entonces Balaam representa a los creyentes que conocen al Dios verdadero, pero que no les importa vivir como impíos, como mundanos, como paganos. Balaam representa, hermano, aquel creyente que por un lado quiere hacer la voluntad de Dios, pero también quiere hacer la voluntad del diablo. Por un lado, Balaam pidió saber la voluntad de Dios, pero por otro lado quería también quedar bien con el rey Balac. Entonces al final Balaam se inclinó, pudo más el regalo, los tesoros, que lo que Dios le había dicho. Creyentes que quieren agradar a Dios, pero también al diablo. Caminan con Dios, pero también en los caminos del mundo. Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Israel. Su corazón estaba lleno de avaricia, su corazón era rebelde, hizo negocio con el don, la habilidad espiritual que tenía, traficó con la fe. Vamos a mirar Números 22 del 5 al 8. 22 del 5 al 8. Mire lo que hizo Balaam. Mire, ya lo volvimos vamos a volver a repasar esta lectura. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, he aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Versículo que sigue.
Ve pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será, mire la fama que tenía Balaam, la autoridad que tenía Balaam, hermanos. Era reconocido como un hombre que el que bendecía era bendito. Pero también era reconocido que ese hombre con sus palabras al que maldecía era maldito. O sea que Balaam no era cualquier persona, hermanos. Era un hombre que sabía usar correctamente las palabras. Ya un día a una de mis hermanas, que es media grosera, un poco grosera, y a veces me habla así groseramente, le digo: ten cuidado con la manera como te diriges conmigo, porque soy un hombre que he desarrollado la habilidad por más de 14 años, de más de 15 años, de usar la palabra como una arma. Ten mucho cuidado, hermanita, de cómo te refieres a mí, porque como un hombre de la palabra tengo poder para bendecir o tengo poder para maldecir. Balaam era un hombre que sabía usar la palabra, y la palabra, hermanos, es un arma. De hecho, yo he llegado a la conclusión, hermanos, que las palabras, aún nuestras propias palabras humanas, son espirituales. Porque con una palabra tú puedes motivar, y con una palabra tú puedes derribar. Con una palabra, con una sola palabrita que salga de tu boca, tú puedes sembrar un ambiente de paz, de amor en tu casa. Pero con una palabrita que salga de tu boca, tú puedes convertir tu casa en un infierno. ¿Sí o no? Por ejemplo, ahorita están tranquilos aquí como matrimonio. Llega a tu casa y se te ocurra decirle a tu mujer: eres un animal. Esa palabra va a cambiar todo el ambiente en tu casa. Eres un inútil, no sirves para nada. Esa palabra, el paraíso lo va a convertir en un infierno. Mira el poder de las palabras, ¿eh? Y no estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando de tu palabra tuya como humano, y el poder, el potencial que tiene. Ahora imagínense las palabras de Dios en la boca de un profeta, en la boca de un hombre. Balaam era un hombre tremendo, hermanos. Balac sabía la capacidad espiritual, el poder espiritual que tenía Balaam en sus palabras. Yo sé que tú, al que bendiga será bendito, y al que maldiga será maldito. Qué tremendo, hermanos, este Balaam. Versículo que sigue. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Versículo 8, y les voy a mostrar otro texto de ahí mismo, en ese versículo. Y él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Yahvé me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Bueno, en ese mismo capítulo, después que Dios le dice a Balaam: Balaam, no quiero que vayas. Estamos en el 8, ¿verdad? Ok. Vamos a leer ahora en el 15. El rey Balac, al que estaba contratando a Balaam, no se dio por vencido. Cuando Balaam les regresó los primeros embajadores, le volvió a mandar otro grupo de embajadores. ¿Y qué creen que hizo Balaam? ¿Qué debió haber hecho Balaam desde el principio? Retirarlos, no aceptarlos. A mí lo que me impresiona es cómo Dios le había hablado con claridad: Balaam, no vayas, no quiero que maldigas al pueblo. El pueblo es pueblo bendito, no puede ser maldecido. Desde ahí, Balaam, si hubiera tenido un corazón obediente,
Porque hay una cosa es lo espiritual, una cosa son los dones espirituales y otra cosa es la condición de tu corazón. Hay gente que tiene dones espirituales tremendos, habilidades espirituales tremendas, pero son rebeldes de corazón. Hay gente que puede profetizar, puede discernir, puede tener demasiada luz espiritual, pero son rebeldes de corazón. Balaam era uno de ellos. Y volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, más honorables que los otros. Versículo 16. Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Y le trajeron una oferta mucho más grande. Y como aquel era avaricioso y rebelde, mire lo que hizo. Qué irónico, qué irónico. Un hombre con tremendas cualidades espirituales, pero con un corazón lleno de avaricia y de rebeldía. Creyentes con grandes capacidades espirituales, pero con corazones llenos de avaricia y de rebeldía. Y lo tengo que decir, y Dios me guarde y me libre y no vaya yo a caer en este error. Predicadores, pastores con grandes habilidades espirituales, con grandes, hermanos, habilidades de discernimiento, de exposición de la palabra, pero con corazones rebeldes llenos de avaricia. Mire la oferta que le trajeron los segundos embajadores del rey, el segundo grupo, versículo 17. Porque sin duda te honraré mucho, haré todo lo que me digas. Mire el rey, la oferta del rey que le estaba diciendo a Balaam. Hermano, yo puedo ver al diablo. Balac representa al diablo, ofreciéndole fama, ofreciéndole dinero, ofreciéndole reconocimiento a los siervos de Dios, a los profetas, a los predicadores, para que no prediquen la doctrina, la sana doctrina, el santo evangelio, para que diluyan el evangelio, para que diluyan la fe, para que prediquen al gusto de los oyentes y no conforme a la voluntad de la palabra. A Balaam le llegaron al precio y cambió la orden de Dios por la oferta del rey. Entonces Balaam no solamente representa al cristiano que tiene conocimiento de Dios, sino que Balaam representa a los siervos de Dios que pueden ser hasta usados poderosamente por Dios, pero que son movidos por el dinero, por la fama, por la honra, por el reconocimiento y por todo lo que el diablo les ofrece en el mundo. Versículo 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, mire lo que les dijo: aunque me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Yahvé mi Dios para hacer cosa grande, cosa chica, ni grande. Pero vamos a seguir, cómo cuenta la historia. Versículo 19. Mire, como que hay una contradicción en lo que Balaam decía. Por un lado dijo: aunque me llenes la casa de oro, no voy a traspasar. Pero por otro lado, quédense, voy a hacer la lucha, a ver qué dice Dios. Ay, Señor. Hermanos, cuando se pierde el temor de Dios en el corazón, uno se vuelve hasta mentiroso e hipócrita. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, otra vez los volvió a hospedar, para que yo sepa qué me vuelve a decir Yahvé. Y aquí yo estaba comprendiendo algo cuando estaba estudiando ese texto. Si la primera vez Dios te dice no, es no.
Pero si tú le vuelves a preguntar de nuevo, Dios te va a decir sí, pero no va a estar de acuerdo. No voy a estar de acuerdo en lo que vas a hacer. Así que es mejor no andar preguntando tantas veces. Si Dios te dice no, es no. Porque si vuelves a aferrarte a preguntarle, Señor, ¿puedo? Dios lo va a tomar como una necedad y te dejará ir, pero estará en contra de lo que tú vayas a hacer. Esto fue lo que le pasó a Balaam. O sea, Dios le dijo, no vayas. Con los primeros que vinieron a invitarle, a suplicarle, Dios le dijo, no vayas, no vayas, no vayas. Ese pueblo está bendito, no va a funcionar la maldición. Pero se quedó con la espinita. Es que el dinero, es que el oro, la fama, el reconocimiento. Quédense, voy a ver qué me vuelve a decir Dios. Y le volvió a consultar, Señor, ¿puedo ir a maldecir al pueblo? ¿Puedo acompañar a estos hombres? Mire lo que le dijo Dios, versículo 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, mire qué le dijo Dios. Levántate y vete con ellos. ¿Cómo entendemos esas palabras de Dios? Haz lo que quieras. Fíjese. Anda, ve. Pero vas a hablar lo que yo diga. Pero ¿cuál era la voluntad principal de Dios desde el principio? Que no fuera. Que no fuera. Amén. Pero el profeta se puso terco, se aferró, queriendo hacer la voluntad de Dios, pero también queriendo tener el agrado del rey y recibir el favor del rey. Y no se pueden servir a dos señores. No se puede servir a Dios a medias. Dios le dijo, anda, ve, pero en el camino estuvo a punto de matarlo. Y fue donde sale la historia de que la burra le habla. Y el ángel de Yahvé le dijo, si la burra no hubiera hablado, yo te hubiera matado en el camino. ¿Por qué? Porque iba en rebeldía, porque iba en desobediencia, porque iba fuera de la voluntad de Dios. De algo estoy seguro, que la voluntad de Dios era que Balaam no fuera. Amén. Pero se aferró y quiso hacer su voluntad. Puso su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Por eso dice, amó el premio de la maldad. Podía más el oro, pesó más el oro que el hacer la voluntad de Dios. Entonces Balaam, hermano, es un ejemplo, es un retrato gráfico de lo que le puede pasar al cristiano que conoce a Dios, que habla de parte de Dios, que predica de parte de Dios, que tiene una comunión espiritual de Dios. No importan los dones, no importan los talentos, hermanos. Si su corazón es rebelde, terminará muriendo como un impío. Fue lo que le pasó a Balaam. Amén. Vamos a mirar, hermanos, cómo Balaam, a pesar de todo, fue un instrumento en las manos de Dios, pero hizo un gran daño al pueblo de Dios. Vamos a ir a Números 31, versículo 16. 31:16. Mira lo que hizo Balaam. Ok, no maldijo al pueblo de Israel, pero se las ingenió para recibir el dinero del rey y buscó la manera de cómo hacerle daño al pueblo de Israel, no por palabra, sino por medio de una acción que tenía que ver con inmoralidad sexual. Mira lo que hizo Balaam.
he aquí que por consejo de Balaam, o sea, las mujeres, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Yahvé en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Dios. Se lo voy a explicar así de una manera actual. Balac le dijo: ve y maldíceme al pueblo de Israel que está saliendo de Egipto. Dios, ¿puedo ir con ellos? No vayas, porque ese pueblo es bendito. Balaam le dijo a Balac: ¿sabes qué? No puedo maldecirlo. Es más, 3 veces quiso maldecirlo y Dios le cambiaba la palabra y terminaba bendiciendo a Israel. Entonces Balaam le dijo a Balac: ¿sabes qué? La única manera en que puedas hacerle daño a ese pueblo es haciéndolo pecar contra Dios y que Dios los castigue y los destruya. ¿Cómo? Manda a las mujeres y que seduzcan a los varones israelitas, y de esta manera el pueblo pecará contra Dios y Dios se enojará con ellos y los destruirá. ¿Cómo se le llama eso? Mire la manera tan maligna, hermanos, el consejo tan maligno. Y lo logró. Las mujeres madianitas fueron y coquetearon a los hombres judíos, empezaron a tener familia, a mezclarse, y hubo un tropezadero espiritual, y el pueblo de Israel tuvo grande mortandad por causa de un hombre, hermanos, que conocía a Dios, pero que no tenía temor de Dios. Qué peligroso se puede tornar una persona cuando conoce a Dios y se aparta. Qué peligroso, hermanos. Regresémonos a 2 de Pedro 2:15. Ahora Balaam, después de ser un gran profeta, ahora Balaam es sinónimo de error. Es sinónimo, hermanos, de apostatar. Es sinónimo de apostasía. De hecho, hay un camino, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. El camino de Balaam, hermanos, es el camino del error, de la perversión, de la gracia y del favor de Dios. En el libro de Apocalipsis también se vuelve a hablar de Balaam. Apocalipsis 2:14. Mire lo que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Oiga, se hizo toda una enseñanza de Balaam, toda una doctrina de Balaam. Aparte de que era un hombre espiritual, hermanos, con grandes habilidades espirituales, era un hombre que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mire hasta dónde se perdió Balaam. ¿Cómo se le llama al camino de Balaam? Sinónimo de qué es la doctrina de Balaam. Sinónimo de apostasía. Por eso, hermanos, sí me preocupa cuando yo veo algunos brotes ahí en nosotros de fiestas, actitudes, usos del mundo manifestándose en nosotros en pequeñas escalas. Porque no quiero que nos perdamos del camino. No quiero que nos extraviemos de la doctrina. Después de conocer a Dios, después de discernir la palabra de Dios, que terminemos en el error. Quizá para los padres, a lo mejor hasta de exagerados, me llamaron ese día de la junta algunos. No digo que así lo hayan dicho, pero a lo mejor hasta lo pensaron algunos. Pero está de por medio la enseñanza, está de por medio la doctrina. Aparentemente fue algo pequeño. Oiga, le dijo a Balac: manda
a las mujeres que enamoren a los israelitas. ¿Qué tenía de malo el matrimonio? Aparentemente en lo natural no hay nada de malo, pero si son de doctrina diferente, si son de fe diferente, hay peligro. ¿Cuál doctrina podrá más? ¿Cuál fe será más influyente? La doctrina de Balaam sembró la mundanalidad, sembró el paganismo dentro del pueblo de Dios. Balaam aconsejó a Balac que por medio de las mujeres, por medio de sus hijas, se infiltraran y contaminaran y pervertieran la fe de los hijos de Israel. Entonces la doctrina de Balaam es la perversión de la doctrina. La doctrina de Balaam es la apostasía de la fe. La doctrina de Balaam, hermanos, esa corriente mundana y pagana que se está metiendo dentro de las congregaciones cristianas, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. La doctrina y el camino de Balaam, hermanos, es la apostasía, el modernismo, la mundanalidad, todo lo pagano, lo mundano que hoy se está practicando dentro de la fe cristiana. Esa es la doctrina de Balaam. Ese es el camino de Balaam. Y aquel que tuerce la doctrina, aquel que pervierte el evangelio, aquel que pervierte la enseñanza, no puede tener la muerte de los rectos. Morirá como un impío. Terminará como un impío, pero no como mueren los rectos. Balaam quería morir como los rectos, pero pecó, prevaricó, apostató, se apartó de la fe, se apartó del conocimiento de Dios. Pudo más, hermano, la avaricia, la ambición al dinero, que la revelación de la voluntad de Dios. Balaam puso tropiezo a los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, pervertió la fe. Y mire, y sembró pecado de inmoralidad dentro del pueblo de Israel. Ahora, ¿le podrá suceder esto a algún cristiano? Sí, hermanos. ¿Podrá un cristiano volverse impío? Sí. Cuando no le importa la doctrina, cuando no le importa la revelación de la voluntad de Dios, cuando pasa por alto o minimiza la importancia de la palabra revelada, la voluntad revelada de Dios por medio de la palabra, sí se puede volver impío. Ahora, ¿qué es un impío? Porque Balaam murió como un impío, de ser un hombre espiritual, con grandes dones espirituales, con grandes capacidades espirituales, terminó como un impío. Y voy a definir la palabra impío. Impío es aquella persona que le falta piedad, o una persona de baja moral, que no respeta a Dios ni las cosas sagradas, personalmente mala, activamente mala, un malvado, un delincuente, un irreverente a los asuntos sagrados espirituales. Y con esta definición uno pensaría que un cristiano, un creyente no pudiera llegar hasta ese grado. Balaam es un ejemplo. ¿Hasta dónde se pervirtió? Después de platicar con Dios, después de consultar a Dios, el creyente se vuelve impío cuando vacila en su fe, cuando no toma en serio el evangelio, cuando no le importa de verdad la doctrina de Cristo, cuando convierte en libertinaje la gracia de Dios, entonces se torna impío, enemigo de la verdad de Dios. Les puedo estar señalando los textos y ponerles los textos en su frente y aún así no importarle.
puede más su voluntad, puede más su idea, puede más su manera de pensar que lo que Dios ha dicho. A Balac le importó más su entendimiento que lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, no vayas. Y le volvió, ¿será que puedo ir? O sea, como que no le quedó claro que Dios le había dicho que no. Y Dios le dijo, pues anda, ve. Pero lo limitó. Vas a hablar lo que yo te voy a decir. Pero no estaba de acuerdo, hermanos. Por eso lo quisieron matar en el camino. Entonces, qué tremendo, hermanos. ¿Cómo murió Balaam? ¿Sabe cómo murió Balaam? Como mueren los impíos. Vamos a mirar Números 31:8, la manera tan terrible como murió Balaam. El hombre de los ojos abiertos, el hombre de grandes cualidades espirituales. Mira qué tremendo. No murió como mueren los rectos. Balaam murió en dolor, en desgracia, en vergüenza. Números 31:8, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. También Balaam, hijo de Peor, mataron a espada. ¿Y cómo quería morir? Como los rectos. ¿Y cómo murió? Como mueren los impíos, con dolor, con vergüenza. Otro texto, Josué 13:22. Cuando los israelitas entraron a la tierra de Canaán a poseerla, ahí le dieron cuello a Balaam. Amén. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam. ¿Hasta dónde cayó? De ser un profeta, ¿en qué se convirtió? En un adivino, en un hechicero. Imagínense cómo, pero si era un hombre que hablaba con Dios. Pero si era un hombre que dijo, Yahvé mi Dios, se lo dije al principio. Era un hombre que había dicho, no puedo traspasar la palabra de Yahvé mi Dios, ni chica ni grande, no puedo hacer nada de lo que Dios me mande. Sí, pero se apartó de la fe. Torció la palabra. Resistió a la voluntad de Dios. No le parecía grave lo que Dios había dicho, que no fuera con el pueblo ni a bendecir o a maldecir. No es tan grave, voy a ir, no va a pasar. Total, lo que Dios ponga en mi boca voy a hablar. Sí, pero Dios le había dicho que no fuera del principio. Balaam se tornó impío y murió como los impíos. Ahora, una buena pregunta, ¿cómo mueren los impíos? Rápidamente vamos a ver algunos textos. Proverbios 10:27. Vamos a ir rápido, hermano, ya quiero terminar. Pero todavía tengo más citas bíblicas. ¿Cómo mueren los impíos? Proverbios 10:27. El temor de Yahvé aumentará los días, mas los años de los impíos, o sea, los impíos se mueren antes de tiempo. Los impíos terminan de muerte prematura. Oiga, pero si tenía 40 años y le dio un infarto. Sí, pero ¿qué clase de vida llevaba? ¿Cómo se portaba delante de Dios? Espiritualmente, ¿cómo era? Fíjese. Ahora entiende por qué mucha gente se muere antes de tiempo. Porque moralmente pueden ser muy buenos, pero espiritualmente adoran la muerte, no creen en Dios, son ateos, blasfeman acerca de Dios, son indiferentes a la fe, son impíos. Moralmente pueden ser la persona más buena moralmente del trabajo, muy refinado, muy elegante, pero ese hombre puede ser un ateo, un adorador de la muerte,
un blasfemo, un escarnecedor de la fe, y me refiero a los que se burlan de Dios, del Evangelio, de Cristo, burladores de los asuntos espirituales, son impíos. Proverbios 24:20, hablando de cómo mueren los impíos. Porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Así mueren los impíos, hermanos. Job 21:17. O cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto. Así es la muerte de los impíos. Y Dios en su ira les reparte dolores. O sea, les va mal a los impíos, hermanos. No vacile con la fe. No tenga en poco la doctrina. No tenga en poco la enseñanza. No tenga en poco la palabra. Hermano, si Dios lo ha dicho, vamos a creerlo desde la primera vez. Si Dios lo ha mandado, vamos a obedecer desde la primera vez. Porque si resistimos la voluntad de Dios, estaremos actuando como un impío. Y mira lo que nos exponemos. Vamos a ir ahora a 2 de Samuel 23:6. 2 de Samuel 23:6. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. Nadie toma con la mano. O sea, el impío muere en el olvido. Job 24:20. Job 24:20. Los olvidarás en el seno materno. O sea, personas impías, hermanos, que desde antes de que nazcan puedan morir. Solamente Dios lo puede hacer, porque Dios conoce ahora sí que la vida de una persona de cuando está en el vientre. De ellos sentirán los gusanos dulzura, nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. Vamos a ir ahora al Salmo 147:6. Y este texto me puso a pensar, hermanos. Jehová exalta, o Yahvé exalta a los humildes. Y mira, y humilla a los impíos hasta la tierra, los pone en vergüenza. Por eso muchos pastores, predicadores, hermanos, son hasta avergonzados, expuestos, exhibidos, creyentes exhibidos, puestos en vergüenza, cuando se les destapa todo toda la maldad que andan haciendo, porque son impíos. Amén. Vamos a ir ahora a 1 de Samuel 2:9. Primero de Samuel 2:9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Salmo 68:2. Y aquí termino cómo mueren los impíos. Qué gran enseñanza de cómo mueren los impíos, hermano. Como es lanzado en el humo, mira al impío, los lanzarás como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Esta es la trágica vida del impío. Bueno, ya les mostré cómo mueren los impíos. ¿Qué clase de muerte queremos? ¿La muerte de los rectos o la muerte de los impíos? Mira el contraste, cómo mueren los rectos y cómo mueren los impíos. ¿Cuántos quieren tener la muerte de los rectos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Vivir como los rectos. O sea, esto es un requisito indispensable, hermano. No hay vuelta de hoja, no hay otro atajo. ¿Quieres morir como los rectos? Aprende a vivir como los rectos. Y surge otra pregunta, y esto sigue para más largo. ¿Cómo viven los rectos?
Porque para que podamos tener la muerte de los rectos, tenemos que vivir como los rectos, tenemos que llevar la vida de los rectos. 3 textos que nos enseñarán cómo es la vida de los rectos. Segundo de Crónicas 29:34. Nada más ya de manera rápida. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra. Los sacerdotes se santificaron. Increíble, hermano. Aún en ese tiempo los sacerdotes se volvieron impíos. Ahora mire, lo que le quiero enseñar es lo que sigue. Porque los levitas fueron más. ¿Para qué? ¿Cómo viven los rectos? ¿Qué es lo que debe de caracterizar la vida de los rectos? La santificación. Los rectos viven en santificación. Cuando hay rectitud en el corazón, el creyente va a vivir en santidad. Pero cuando no es recto, va a andar coqueteando con Dios y coqueteando con el mundo. Con un pie en el evangelio y con otro pie en el mundo. Hermanos, ¿cómo viven los rectos? Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. El recto vive en integridad. Número 3, 21-29 de Proverbios. Otra característica de cómo viven los rectos. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto, ¿cómo es la vida de los rectos? Una vida ordenada. Llevan una vida ordenada. Que si quieren vivir juntos, se van a casar primero por lo civil. Todo ordenado. Que si quieren andar noviando, lo van a hacer de acuerdo a lo que Dios ha dicho en la palabra. Eso es llevar una vida ordenada. Todo lo que haremos, lo haremos de acuerdo al orden establecido. Esa es la vida de los rectos. Si queremos tener la muerte de los rectos, entonces tenemos que vivir como los rectos. Ahora, si queremos morir como los impíos, pues no tomemos en serio el evangelio, no tomemos en serio la fe, no tomemos en serio la palabra, no tomemos en serio la doctrina, y las cosas por su propio peso caen. Póngase de pie, por favor.